Una subida masiva de aranceles como la aprobada por el gobierno de Donald Trump contribuye a elevar generalizadamente los precios o, por el contrario, a reducirlos. Veámoslo. Durante los últimos días se han producido dos fenómenos aparentemente contradictorios con respecto a la interpretación económica de los aranceles. Por un lado, la Reserva Federal de San Francisco ha publicado un importante paper en el que analiza cuál ha sido la influencia sobre los precios de las subidas arancelarias que han tenido lugar en los Estados Unidos durante los últimos 150 años, y el resultado de esta investigación económica podría parecer sorprendente. En términos generales, los aranceles han contribuido a bajar la inflación en lugar de subirla. Algo que aparentemente representaría una victoria muy clara para el equipo económico de Donald Trump, que subió los aranceles fuertemente en los Estados Unidos bajo el argumento de que estos no serían inflacionistas, al contrario de que podrían contribuir a reducir los precios dentro del país. Pero por otro lado, y de manera contradictoria con su propia doctrina, hace unos días el gobierno de Donald Trump anunció que bajaría los aranceles a determinados productos agrarios justamente para lograr que su precio se abarate en las tiendas. En concreto, ha bajado los aranceles a productos tan básicos como los plátanos, como las naranjas, como los tomates, como el cacao o como el café. Y lo ha hecho, según han comunicado, para que el precio de esos productos se abarate. Entonces, ¿cómo es posible que el equipo económico de Donald Trump nos haya dicho que subir los aranceles contribuye a moderar la inflación, que además esta semana hayamos obtenido evidencia empírica de los últimos 150 años de que esto efectivamente ha sido así, pero al mismo tiempo ese equipo económico, que debería anotarse una gran victoria, haya cedido bajando los aranceles para abaratar los precios de ciertos productos? Bueno, vamos a intentar ordenar todas estas ideas para ofrecer una interpretación coherente sobre cuáles son los efectos de los aranceles sobre los precios. Lo primero es distinguir entre el nivel general de precios y los precios relativos. El nivel general de precios hace referencia a qué sucede en general con todos los precios de una economía. Es aquí donde tiene sentido hablar de inflación, subida general de todos los precios, o de deflación, bajada general de todos los precios. Por el contrario, cuando nos referimos a precios relativos, estamos hablando de si el precio de un producto o de varios productos se encarece con respecto al resto, sin que el resto estén subiendo. Aquí en realidad no tiene mucho sentido hablar de inflación o de deflación, porque por definición no están subiendo o bajando todos los precios de la economía, sino que algunos productos se están encareciendo o abaratando con respecto a otros. Pues bien, esta diferenciación es clave para reflexionar sobre cuáles son los efectos de los aranceles sobre los precios. Cuando nos formulamos esta pregunta, nos estamos planteando cuál es el efecto de los aranceles sobre el nivel general de precios, o más bien nos estamos planteando cuál es el efecto de los aranceles sobre los precios relativos de aquellos productos gravados por ese arancel, porque son dos preguntas diferentes que pueden recibir, a su vez, respuestas diferentes. Si estamos hablando sobre cuál es el efecto de los aranceles sobre el precio relativo de aquellos productos gravados por ese arancel, creo que aquí la respuesta está muy clara y es muy palmaria. Los aranceles son un impuesto y, al ser un impuesto, encarecen, en mayor o menor medida, pero encarecen el producto gravado por ese arancel. Lo mismo que si subes el IVA de un producto. Ese producto se encarecerá. Lo hará en mayor o menor medida según cuál sea la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta de ese producto, pero en cualquier caso, la dirección que seguirán sus precios como consecuencia de esa subida impositiva sobre ese producto será al alza. Y justamente por eso el gobierno de Donald Trump, a pesar de haber subido generalizadamente los aranceles en la economía estadounidense,
A pesar de ello, ahora está bajando ciertos aranceles para abaratar determinados productos sensibles para la población. Reduce aranceles sobre las naranjas para bajar el precio de las naranjas. Reduce aranceles sobre los tomates para bajar el precio de los tomates. Las propias acciones de un gobierno pro aranceles como el de Donald Trump nos informan con claridad sobre cuál es el efecto de los aranceles sobre los precios relativos. Bien, pero esto no nos dice nada sobre cuál es la influencia de los aranceles sobre el nivel general de precios, sobre los precios en su conjunto. Y uno podría pensar, bueno, si la subida de un arancel sobre un producto encarece ese producto, la subida de todos los aranceles sobre todos los productos encarecerá los precios en general y por tanto tendremos un caso de inflación. Sin embargo, esta conclusión sería precipitada por dos razones. La primera es que los aranceles nunca gravan todos los productos de una economía. Si hay productos que se producen dentro de un país y que no se importan desde fuera, entonces no existe un arancel sobre ese bien en particular que se está produciendo internamente y que no se importa desde fuera. Y en segundo lugar, porque podríamos caer en una falacia de la composición. Que algo sea cierto para algunos precios no significa que necesariamente sea cierto cuando se aplica sobre todos los precios de una economía. En principio, lo que podría hacer una subida generalizada de aranceles simplemente es encarecer los precios relativos de todos los productos importados con respecto a los precios de la producción local. Y en ese caso, de nuevo, no estaríamos ante una subida generalizada de los precios, sino ante una subida de muchos precios, pero no de todos los precios. En concreto, de los precios de los muchos productos importados que no son todos los productos de una economía. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el efecto que tienen los aranceles sobre el nivel de precios de una economía? Al respecto, es muy importante recordar lo que hemos dicho hace un momento, que los aranceles son un impuesto, y en tal caso subir los aranceles sobre muchos productos equivale a subir los impuestos sobre muchos productos dentro de la economía. ¿Y cuál es el efecto que tiene sobre el nivel de precios aumentar mucho los impuestos en la economía? Aumentar los impuestos sin incrementar al mismo tiempo los gastos del Estado, lo que hace es reducir el déficit público o incluso alimentar el superávit presupuestario. En el caso de los Estados Unidos, y salvo que Donald Trump cumpla con su amenaza de repartir un cheque de $2.000 por familia, la subida arancelaria habrá contribuido a reducir algo el déficit público del Tesoro, y una reducción del déficit público del Tesoro contribuye a mejorar la calidad de los pasivos de ese Estado. Y la moneda fiat, ya lo hemos explicado muchas veces, es un pasivo del Estado. Por tanto, menor déficit público, mayor calidad de los pasivos del Estado, incluyendo la calidad de la moneda fiat, que tiende a incrementar su valor, o al menos a perderlo en menor medida, y por tanto genera una tendencia desinflacionaria de reducción de la inflación dentro de esa economía. No solo eso, subir impuestos sin incrementar el gasto público constituye a corto plazo una política fiscal de carácter contractivo. El Estado insufla menos gasto dentro de la economía, y eso en el corto plazo tiende a enfriar la economía, a incrementar el desempleo y por tanto también a moderar el recalentamiento de los precios. Por tanto, desde esta perspectiva, en efecto, subir los aranceles contribuiría a moderar la inflación. Al igual que contribuye a moderar la inflación, subir de manera amplia cualquier otro impuesto, porque incrementa los ingresos del Estado y reduce el déficit público. A corto plazo, eso contrae la actividad económica, moderando el alza de precios, y a largo plazo mejora la calidad de los pasivos del Estado y, por tanto, su valor. Y este es precisamente el efecto que halló, revisando la evidencia de 150 años de aranceles en los Estados Unidos, el paper que hemos citado al principio. Atención,
Hallamos que el aumento de los aranceles incrementa el desempleo, reduce la actividad económica y hace disminuir la inflación. Estos hallazgos apuntan en la dirección de que los shocks por subidas arancelarias actúan a través del canal de la demanda agregada. Es decir, que las subidas de aranceles, como subidas de impuestos que son, contraen la demanda agregada y por esa vía aumentan el desempleo y reducen la inflación. Con lo cual, esta interpretación, desde luego, no resulta nada satisfactoria para el equipo económico de Donald Trump, que ha defendido las subidas arancelarias. Sí, ellos decían que subir aranceles moderaría la inflación, y esto superficialmente coincide con uno de los hallazgos de este paper, pero las razones por las que el equipo económico de Donald Trump pensaba que subir aranceles podría moderar la inflación son muy distintas al canal que ha descubierto esta investigación. El equipo económico de Donald Trump atribuía la reducción de precios por subidas arancelarias a efectos positivos sobre la oferta del país. Subir aranceles permitiría que las industrias estadounidenses se desarrollaran, aumentaran su productividad, redujeran sus costes y, por tanto, terminaran vendiendo los mismos productos a un menor precio. En este sentido, para el equipo económico de Donald Trump, subir los aranceles sería un shock positivo de oferta. Pero lo que dice el paper que acaba de publicarse es todo lo contrario, que subir aranceles constituye un shock negativo de demanda. No es que la economía mejore, es que la economía empeora. Y precisamente porque empeora, precisamente porque la economía se estanca o incluso en algunos periodos entra en recesión, los precios dejan de subir o suben menos que antes. Vamos, que subir aranceles es un muy mal remedio para abaratar los precios de una economía. ¿De qué sirve, por ejemplo, que el precio de los tomates termine bajando o subiendo menos de lo que venía subiendo porque el desempleo ha aumentado tanto que muchos estadounidenses ya no pueden comprar tomates a ningún precio? Pues obviamente no sirve de nada, no proporciona nada positivo. De ahí que el gobierno de Donald Trump, como si quiere bajar el precio de los tomates, o de las naranjas, o del cacao, o de los plátanos, sin arruinar a la economía, sin hacer aumentar el desempleo, sin mermar la capacidad de compra de los trabajadores, haya decidido bajar los aranceles sobre estos productos para que a su vez bajen sus precios. Por supuesto, este mismo gobierno de Donald Trump fue el que subió inicialmente los aranceles sobre estos productos y, por tanto, uno de los corresponsables de que se hayan encarecido tanto durante los últimos meses. En definitiva, que los aranceles no nos traen nada bueno. Los aranceles sobre productos concretos encarecen su precio relativo y los aranceles sobre el conjunto de la economía lo que provocan es una ralentización de la actividad económica que incrementa el desempleo y, como consecuencia de ello, modera la inflación. Por eso, afortunadamente, el gobierno de Donald Trump, que subió inicialmente los aranceles sobre muchísimos productos, ahora está empezando a regular y a dar marcha atrás, porque los aranceles no están contribuyendo a hacer a los Estados Unidos más grandes, sino en todo caso a incrementar el tamaño del Estado a costa del de la economía privada.